Quisiéramos tener alguna información adicional de lo ocurrido el día de ayer en esta conexión entre el alcalde provincial y Pedro Bogarín, gobernador regional de San Martín. Cuéntanos, por favor, aparte de los 80 balones, ¿qué más asumirá como apoyo el gobierno regional de San Martín, mi estimado Josué Díaz Pimentel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Hugo Alberto? Buenos días. Un cordial saludo para toda la población que escucha y sintoniza el programa a esta hora. Es un placer poder conversar contigo. Siempre lo he precisado de esa forma, mi querido Hugo Alberto, porque a través del programa tuyo podemos transmitir información válida a la población de nuestra ciudad y también de la provincia, y sobre todo en relación a los últimos acontecimientos que tienen que ver directamente con las acciones que cumple el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, comúnmente conocido como Comando COVID aquí en Yurimaguas, que ciertamente está presidido este grupo de trabajo multisectorial por el señor alcalde de la provincia, el ingeniero Hugo Araujo del Águila, quien, dicho sea de paso, mi querido Alberto, el día de ayer estuvo en una importante reunión de trabajo con el señor gobernador de la región San Martín, el doctor Pedro Bogarín Vargas. El propósito principal, diría yo, de este encuentro de trabajo era justamente el poder solicitarle a la vecina región la dotación de oxígeno medicinal para atender o cubrir la demanda existente aquí en el Hospital Referencial COVID de nuestra ciudad de Yurimaguas. La reunión se llevó a cabo, diría yo, en términos de bastante cordialidad, mi querido Hugo Alberto, por parte de la autoridad regional, quien recibió en un auditorio bastante amplio y sobre todo con todas las medidas de bioseguridad a la comitiva que estuvo integrada primero por el señor alcalde que encabezó este grupo de trabajo en Yurimagüino, y luego el señor subprefecto de la provincia, además del señor gerente subregional de Alto Amazonas, mi querido Hugo Alberto. Se han planteado varios ejes temáticos en torno a los cuales ha girado esta entrevista personal de trabajo, ¿no?, entre esta comitiva yurimagüina y la autoridad regional de San Martín. Y como te decía, el propósito fundamental y el más principal era el que podamos arrancar un compromiso de atención con 80 balones que de forma diaria serán entregadas a nuestra ciudad de Yurimaguas por parte de la región San Martín a través de la Dirección Regional de Salud, según lo ha dispuesto el propio gobernador de esa región, mi querido Hugo Alberto. En la parte inicial de este encuentro de trabajo, el alcalde de la provincia y presidente del Comando COVID expuso ampliamente ante el gobernador sanmartinense la urgente necesidad que tiene básicamente el Hospital Santa Gema de nuestra ciudad de contar con este insumo medicinal para poder seguir atendiendo la demanda de uso que tienen básicamente pacientes que están en unidad de cuidados intensivos aquí en nuestra ciudad de Yurimaguas. Se ha expuesto además la escasa producción de oxígeno que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Yurimaguas, tanto en la planta de oxígeno del pueblo como también en la planta de oxígeno del propio Hospital Santa Gema, mi querido Hugo, y en virtud a ello y toda la exposición y los componentes de orden técnico que maneja perfectamente la autoridad provincial de Alto Amazonas, ha intervenido, si se quiere, de manera muy rápida el señor Pedro Bogarín, indicando de que sin más vueltas y sin más rodeos que darle al asunto y la necesidad que tiene Yurimaguas, se ha comprometido en dotar con 80 balones de oxígeno que serán entregados de forma diaria a la ciudad de Yurimaguas, mi querido Hugo Alberto. Esta fue en todo caso la primera noticia auspiciosa que recibió esta comitiva de Yurimaguas, y que en un tiempo bastante rápido dentro del desarrollo de la propia reunión de trabajo se produjo ya este compromiso que fuera asumido de manera pública, diría yo, frente a algunos medios de comunicación, principalmente institucionales del gobierno regional, que estuvieron también acompañando al equipo de prensa de la unidad de imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
En relación a ese punto acordado, giraron otros temas también de conversación o de diálogo con el gobernador regional, mi querido Gualberto, en el sentido siguiente, por ejemplo, de que en algún momento el propio gobernador de San Martín deslizó la posibilidad de cerrar la frontera de su propia región, incluso la frontera con la propia región Loreto, básicamente con Yurimagua. En torno a este tema, el gobernador le dijo de manera muy precisa y enfática a la comitiva yurimagüina de que no es facultad suya ni competencia suya el proponer el cierre de las fronteras, por el contrario, ha dispuesto que se establezca un control mucho más riguroso en términos biosanitarios para permitir el ingreso y la salida de personas que llegan a esa región y que en todo caso posibilita al personal de salud y de otras brigadas de trabajo de esa región el que puedan tener un mejor manejo pandémico del escenario que les corresponde vivir a ellos en un nivel de alerta alto en el cual hasta el momento se encuentran, y que van trabajando con estas medidas la posibilidad de que en los próximos días, cuando le corresponda al gobierno nacional anunciar algunas otras medidas, sea la región San Martín considerada en el nivel de alerta moderado. Hacia ese propósito está trabajando la región San Martín con la implementación de sus 9 plantas de oxígeno, que atiende y cobertura no solamente la demanda existente en esta jurisdicción regional, sino que además también atiende necesidades como la nuestra, por ejemplo, como las que tiene la región Huánuco, como las que tiene incluso la propia capital loretana, Iquitos, como las que tiene el hospital de Ace y el hospital de Chosica, y otras demandas. En Salud Moyobamba, por ejemplo, está siendo atendido por la Dirección Regional de Salud de San Martín con oxígeno, y ahora, tras este compromiso asumido el día de ayer, en la lista de atención con oxígeno medicinal se encuentra también la ciudad de Grimao, mi querido Gualberto. Bueno, ahora, ¿para cuándo debe concretarse la ayuda con 80 balones diarios? ¿Mañana, pasado mañana, o ya desde el día de ayer se está comenzando a dotar estos 80 balones de oxígeno a Yurimagua, mi estimado Josué Díaz Pimentel? Bueno, en realidad la atención ya se inició, mi querido Gualberto, el día domingo en horas de la tarde, cuando nos correspondió desplazarnos hasta Moyobamba acompañando a la comitiva integrada por el alcalde, el subprefecto y el gerente subregional. Nosotros en el trayecto desde Parapotas de Moyobamba encontramos un primer camión cargado con 30 balones de oxígeno que provenía ya desde Moyobamba y venía directamente hacia la ciudad de Yurimagua. No, la solicitud ciertamente ya había estado hecha, sin embargo este encuentro de trabajo de manera muy personal que se produjo el día de ayer ha logrado concretar el apoyo de manera mucho más formal, porque incluso se ha llevado la documentación técnica del propio sector salud y alcanzó al señor presidente del Comando COVID y alcalde de nuestra provincia para que pueda hacer la sustentación de la necesidad existente. Sin embargo, mi querido Gualberto, como tú dices, quizá haya factores o componentes que tienen que definirse para, por ejemplo, tener la logística necesaria y poder garantizar el traslado o la movilidad de oxígeno en un número de 80 balones desde la región San Martín hasta la ciudad de Yurimagua. Y en este aspecto, justamente el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, se sostendrá una reunión, el Comando COVID sostendrá una reunión de trabajo, yo diría de manera casi regular y ordinaria, como la que suele realizar semana tras semana, para poder primero elevar el informe que ha de hacer el propio alcalde y presidente del Comando COVID al conjunto de autoridades, y luego también el que puedan asumirse compromisos conjuntos también para poder disponer de algunos otros componentes que se van a requerir en términos logísticos para poder lograr movilizar la carga de oxígeno que va a disponerse o trasladarse desde San Martín hacia nuestra ciudad de Yurimagua. Por lo pronto, vamos a mantenernos a la expectativa de los acuerdos complementarios que van a tomarse en esta reunión en el auditorio del Colegio Jauregui, que ciertamente va a tener carácter público. También están invitados los medios. Se prevé que haya un anuncio también por parte del señor presidente del Comando COVID
a los medios locales de comunicación respecto a la labor cumplida en la vecina región San Martín, Hugo. Ahora, estos 80 balones de oxígeno que van a venir diariamente a Yurimaguas, ¿garantiza el porcentaje que se requería completar esa línea para atender la gran demanda de pacientes que tenemos acá, mi estimado José Díaz Pimentel? Un cálculo numérico que fuera incluso hecho por el propio titular del Hospital Santa Gema, el doctor Romero, y la propia directora de la red de salud, se estimaba de que con 9 pacientes UCI, la demanda de oxígeno en promedio y de forma diaria que utilizaba cada paciente era de 6 a 7 balones. Y con la escasa producción que tienen las 2 plantas aquí en Yurimaguas, evidentemente se requería un número mayor de oxígeno medicinal. Con 80 balones más 50 balones que producen ambas plantas, entre las 2 plantas, podríamos estar hablando de poder cubrir por lo pronto la necesidad que existe, la demanda existente en relación a la utilización de este insumo que permita seguir también salvando vidas en nuestra ciudad. Sin embargo, allí va a ser importante de que también la propia ciudadanía muestre niveles de comportamiento responsable, comunitario en nuestro medio, y no hagamos de que el incremento de casos vaya en aumento, vaya en ascenso, Gualberto, como lo demuestra o lo evidencia, por ejemplo, la propia capital de la región Loreto, Iquitos, ¿no? Fíjate, en la región San Martín hay una sola política de trabajo en términos de salud pública, el lograr de que esta región sea considerada en el nivel de alerta moderado y deje el nivel de alerta alto en el cual se ha mantenido a lo largo, me parece que de 2 o 3 semanas ya en el presente año. Y eso implica no solamente de un lado la responsabilidad ciudadana, implica también la voluntad política de las autoridades, implica el destinar recursos también al sector salud para poder realizar una labor, por ejemplo, en primera línea de atención en el sector salud, no, que devenga justamente esto en niveles de bajo contagio, si se quiere, en la población, mi querido Gualberto, ¿no? Por lo pronto la demanda se garantiza con los 80 balones que enviará la región San Martín a nuestra ciudad de Yurimaguas, y ojalá los números no vayan en ascenso como ocurre, por ejemplo, en la ciudad capital loretana, Iquitos. Ahora, se ha abordado en la reunión de ayer entre el alcalde Hugo Arajo del Águila y Pedro Bogarín de San Martín sobre el tema de las vacunas. Si bien es cierto, están dotando vacunas ya a las direcciones regionales de salud, están llegando a las direcciones ejecutivas de la red de salud, hospitales, en poca cantidad. ¿Se ha hablado cuándo llegará la cantidad de vacunas que requiere el país para inmunizar a la gente, tanto en San Martín como en este caso Loreto, en Yurimaguas, mi estimado José Díaz Pimentel? Bueno, el tema vacunas, de manera muy precisa y específica, Alberto, no fue materia de diálogo en este encuentro de trabajo. Sin embargo, de manera muy general, el propio gobernador de la región San Martín ha esbozado la posibilidad de que esa región, al igual que otras, y teniendo en cuenta los grupos prioritarios en el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, pueda también llegar mayor dotación de vacunas. Sin embargo, este es un asunto de entera competencia del gobierno nacional, que a través del Ministerio de Salud tendría también que acelerar el proceso de adquisición y distribución de estas vacunas para poder atender a estos grupos prioritarios que en ciertos casos incluso han sido ya retirados. Algunos grupos prioritarios, como por ejemplo los miembros de mesa, ya no son considerados como grupos prioritarios y consecuentemente no van a recibir ni la primera ni la segunda dosis en ese plan inicial de vacunación nacional dispuesto por el gobierno nacional. Más bien sí, mi querido Gualberto, el gobernador regional se animó como autoridad de esa jurisdicción, que ha mostrado niveles de muy buen manejo pandémico del escenario crítico que le ha correspondido vivir. Se animó a alcanzar algunas recomendaciones, por ejemplo, a la comitiva yurimagüina en términos de salud pública. No olvide usted de que don Pedro Bogarín es médico de profesión,
tiene experiencia como autoridad municipal, incluso en la provincia de Tocache, en la región San Martín, y su presencia al frente también del gobierno regional de esa región le ha permitido implementar, por ejemplo, medidas o políticas públicas de salud como la implementación de nuevas plantas, por ejemplo, la contratación de médicos intensivistas, que es básico para poder salvar la vida de pacientes COVID que están en un cuadro clínico bastante crítico además, ¿no? Y con esa experiencia ganada y de trabajo, se animó el señor Bogarín Vargas a alcanzar recomendaciones a la comitiva Yurimaguina, como por ejemplo intensificar las medidas de bioseguridad en las zonas de frontera para controlar el ingreso y la salida de pasajeros o personas que tengan no solamente como destino final Yurimagua, sino que tengan como destino final otras jurisdicciones que forman parte de la propia provincia de Alto Amazonas y también de la propia región noreste en general. Esas medidas que han sido implementadas en el año anterior en la primera ola por la región San Martín ya han servido de mucho, además de una labor preventiva que cada sector de salud ha ejecutado también, pero no solamente eso, ellos han intensificado un agresivo proceso de socialización desde el sector salud hacia la ciudadanía para el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos y sobre todo el distanciamiento social, que es importante. En San Martín se ha podido, bueno, por lo menos en Moyobamba, y creemos que en esa misma línea en otras ciudades importantes de la región San Martín y Gualberto, se ve una conducta responsable de la propia población, de la propia ciudadanía, no el uso obligatorio de mascarilla, se ve en grandes y chicos también allá, el distanciamiento y las medidas que se implementan, por ejemplo, en actividades que están permitidas y en las que no, también hay una suerte de drasticidad respecto a los operativos y acciones de cumplimiento de la emergencia nacional que tiene a cargo las autoridades competentes en esa región. Y bueno, como que hay un trabajo articulado, sinérgico, una labor mucho más coordinada que hace posible de que tanto población y autoridades vayan en una misma línea de trabajo para lograr de que los niveles de contagio en esta región no se disparen, como lo ha ocurrido en otras regiones, incluso como la propia región Loreto, Hugo. No sé si usted está autorizado para responder esta pregunta referente a la ausencia del director del Hospital Santa Gema y la ausencia de la directora de la red de salud en esa reunión, tomando en cuenta que es un tema sanitario. Deberían ellos estar primero justamente en esa reunión para sostener con la autoridad regional de San Martín, mi estimado Josué Díaz Pimentel. ¿Qué pasó allí, por favor? Bueno, yo quisiera en todo caso marcar un nivel de prudencia en relación a este tema, mi querido Gualberto. Sin embargo, entiendo y tengo bastante conocimiento de que desde la propia coordinación del despacho de alcaldía y la presidencia del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial o Comando COVID, se ha hecho la invitación correspondiente a ambos funcionarios, es decir, al titular del Hospital Santa Gema y a la titular también de la red de salud de Alto Amazonas. Sin embargo, cuando la comitiva llegó la tarde del domingo a la ciudad de Moyobamba para pernoctar allí y luego amanecer ya con la disposición y la hora de espera pactada para el encuentro de trabajo, ambos funcionarios no hicieron presencia, sí se hizo presente el propio gerente de la supresión. Entiendo que hubo también allí un nivel de comunicación entre el funcionario de la gerencia subregional, que es don Johnny González Vázquez, y el propio alcalde y presidente del Comando COVID en Alto Amazonas, para formar parte de esta comitiva. La respuesta en relación a la ausencia de estas dos personas y funcionarios claves, en realidad el sector salud, la tendrá que dar seguramente en la reunión que sostendrá el Comando COVID el día de hoy en horas de esta mañana. No hemos, por lo menos no tengo en el despacho de la unidad de imagen una especie de justificación de la inasistencia que marcaron las dos autoridades, salvo que el propio alcalde de la provincia haya recibido en las horas posteriores la justificación necesaria o respectiva, Sin embargo, reitero,
esta información seguramente va a ser también materia de discusión, o por lo menos de información que han de recibir los miembros del Comando COVID en relación a la ausencia de estas dos personas que, como reitero, y en mi opinión muy personal, eran funcionarios claves para haber hecho presencia en esta importante reunión de trabajo, Hugo. Bueno, antes de terminar esta entrevista, por favor, una última pregunta. Usted debe tener una referencia de lo que ha trabajado el gobierno regional de Madre de Dios utilizando ivermectina, poniendo de alguna manera un equipo de trabajo permanente para dosificar ivermectina en la región Madre de Dios. Usted, como funcionario de la municipalidad, ¿no ha tenido alguna idea o no ha escuchado un atisbo de que el alcalde provincial pueda iniciar una campaña masiva de dosificar ivermectina a la población, o no está comprendido en esa posibilidad la autoridad municipal, que además lidera este comando COVID provincial, mi estimado Josué Díaz Pimentel? Fíjate, el año pasado, mi querido Gualberto, la municipalidad, como institución integrante del Centro de Operaciones de Emergencia, ha colaborado en las medidas y acciones que le correspondían realizar dentro del marco funcional e incluso también saliéndose de los cánones de la labor que le corresponde realizar a la propia municipalidad con la atención a los 34 médicos que envió, por ejemplo, el Ministerio de Salud, con la atención a varias brigadas de trabajo, con la alimentación a personas que eran desplazadas y trasladadas de una región a la nuestra o a nuestra provincia, con la atención que se le dio a las Fuerzas Armadas, con la respectiva atención que se le dio también, recordarás tú, al centro prehospitalario de atención COVID que se implementó en el Colegio Jáuregui, y que logró atender a más de 4.000 personas sospechosas de síntomas de coronavirus, y otras acciones que también le ha correspondido realizar a la propia municipalidad como institución local, pasando estrictamente por una suerte de acuerdo del Consejo Municipal de Alto Amazonas. Yo entiendo de que en la siguiente fecha de reunión ordinaria del Consejo Municipal de Alto Amazonas habrán iniciativas que van a ser discutidas también respecto al trabajo que va a enfocar la propia municipalidad dentro del marco de sus funciones para seguir haciéndole frente a la pandemia que vivimos todavía nosotros aquí en nuestra provincia y en nuestra propia ciudad de Yurimaguas. No descarta la propia municipalidad manejar propuestas como la que tú acabas de precisar, de hacer campañas o barridos integrales de ivermectina, por ejemplo. No olvides tú que el año pasado varios grupos de voluntariados también han recibido la ayuda de la propia municipalidad provincial para que puedan realizar o complementar la labor que les correspondió hacer. Yo estimo de que el Consejo Municipal y las propuestas que allí van a discutirse en la próxima sesión ordinaria del Consejo, mi querido Gualberto, van a haber propuestas interesantes que seguramente va a permitir también de que la municipalidad intensifique más su trabajo, afiance mucho más su línea de acción en relación a la pandemia y la tregua que no debe detenerse para justamente seguir luchando contra el coronavirus, Gualberto. Bueno, muchas gracias, José Díaz Pimentel. Estaremos atentos a qué es lo que ocurre a las 9 de la mañana, esta reunión del Comando COVID, donde el alcalde va a dar cuenta de esta importante reunión sostenida en San Martín, en Moyobamba, con Pedro Bogarín Vargas, autoridad regional de esta región. Un abrazo a la distancia. Si algo tiene que decir a la opinión pública, le escuchamos en este humilde y modesto programa. Otro abrazo para ti, Gualberto. Saludar la disposición que tienes como hombre de prensa de poder echar mano en información valiosa y que tiene directa vinculación con el hecho de salvar vidas de nuestra ciudad, y que fuera materia de trabajo también de esta comitiva que llegó el día de ayer hasta la ciudad de Moyobamba, capital y sede central del gobierno regional de San Martín, y la posibilidad que nos da también a nosotros de poder seguir informando a la opinión pública respecto al trabajo que le compete realizar primero a la institución como municipalidad, como parte integrante del Comando COVID, y luego también a las medidas adicionales o complementarias que puede adoptar
en las siguientes horas el Centro de Operaciones de Emergencia de nuestra provincia y sobre todo dejando en claro de que está también en las manos de los ciudadanos de nuestra provincia y ciudad que podamos mantener una conducta responsable, preventiva, y no tengamos mayor registro de incremento de casos de COVID en nuestra ciudad. Por lo demás, quiero agradecerte por este espacio y sobre todo felicitarte en el trabajo que cumples al frente de los medios de comunicación de nuestra ciudad y sobre todo en Urania Televisión. Un abrazo, Hugo. Muchas gracias, Josué Díaz Pimentel.